Con el tema 2 de la parte especial sobre el régimen local. Ya me habéis comentado que dónde se pueden descargar los temas y os repito lo mismo que en el tema número 1. Estoy a punto de terminar el archivo que recopila todos los temas de régimen local de la parte especial y en cuanto lo termine os daré un enlace para que os los podáis descargar, tanto el tema elaborado como los esquemas. De momento no lo tengo concluido el archivo. Así que ya sé que me lo habéis pedido, intentaré terminarlo lo antes posible y ya dejaré el enlace en la caja de descripción. Bien, comenzamos, ya me he dicho el tema 2 de la parte especial, las fuentes del derecho local, la Carta Europea de la Autonomía Local, el contenido, la posición, el significado en el ordenamiento jurídico español, la regulación básica y la normativa autonómica en el régimen local y la incidencia de la legislación sectorial sobre el régimen local. Este también es un tema mitad fácil, mitad complicado. No porque sea complicado, sino porque la parte de la Carta Europea de la Autonomía Local y su contenido y posición en el ordenamiento jurídico español es fácil exponerlo asentándonos o basándonos en el derecho positivo, con lo cual siempre tenemos esa certeza. Pero después, en cuanto al régimen básico, ya tiene que entrar la jurisprudencia del Constitucional y la normativa autonómica. Y respecto de la incidencia de la legislación sectorial, también es un epígrafe muy abierto que yo lo he visto enfocado desde diversas perspectivas y realmente nunca sabes exactamente cuál va a ser con la que aciertes ese día con el tribunal. Vale, así que yo, pues he procurado, perdón por la línea, esta la borramos ahora. He procurado hacer una exposición quizá un poco amplia, pero con el fin de que podáis escoger la parte que os resulte a vosotros que se ajusta más a lo que creéis que os va a pedir el tribunal. Vamos a comenzar con el epígrafe 1, las fuentes del derecho local y la primera de las fuentes como jerarquía normativa, aunque generalmente yo no lo expreso en el temario porque tiene consideración de tratado internacional, es la Carta Europea de Autonomía Local. Esta fue suscrita por España en el año 85 y a partir del momento en el que se publica en el BOE, yo digo a partir de ese momento, pero bueno, es a partir del momento en el que se publica en el BOE, forma parte del ordenamiento jurídico interno. Sabéis que eso está en los artículos 93 y siguientes de la Constitución. Su posición privilegiada, ¿por qué? Yo entiendo que la Carta Europea de Autonomía Local tiene carácter de tratado internacional y no de derecho primario de la Unión Europea. ¿Recordáis en el tema 14, creo recordar, 13-14 de la parte general, se habla del derecho primario de la Unión Europea y del derecho secundario de la Unión Europea? Y cómo se aplica o cómo afecta a la normativa interna. Si se trata de derecho primario de la Unión Europea, estamos haciendo referencia a tratados constitucionales, constitutivos, no constitucionales, tratados constitutivos o desarrollo o ampliación de estos tratados constitutivos. Por ejemplo, el último es el TUE o el TEFUE. Esto es derecho primario. Esto tiene una aplicación directa y no se considera tratado internacional, se considera derecho interno, porque entra sin necesidad de transposición en el ordenamiento jurídico interno. Después tenemos el derecho secundario, que es aquel que desarrolla el derecho primario. Son varios los instrumentos que forman parte de este derecho secundario, pues tenemos los reglamentos, las directivas, las comunicaciones, las recomendaciones, y en este caso tampoco el derecho secundario tiene la consideración de tratado internacional, sino que a través de su transposición al derecho interno forma parte de la normativa, generalmente con rango de ley, del ordenamiento jurídico español. Sabemos que el reglamento no necesita transposición, la directiva depende, eso se tratará en su tema,
a veces necesita transposición y a veces se puede invocar de forma directa. Generalmente necesita transposición, pero puede invocarse de forma directa. Pero en cualquier caso, tanto el derecho primario como el derecho secundario de la Unión Europea tienen, o yo los considero que entran y forman parte o constituyen ordenamiento jurídico español interno. Mientras que para mí la Carta Europea de la Autonomía Local, al no ser ni un tratado fundacional ni el desarrollo de algún tratado fundacional, sino un tratado internacional, un texto que nació como tratado internacional, sigue conservando esa naturaleza de tratado internacional. Esto es susceptible de interpretación. Bueno, pues hay sectores de la doctrina que discrepan, y en esto ya sabéis que en derecho siempre se discrepa. Así que yo lo sigo considerando como un tratado internacional que, no obstante, una vez publicado en el boletín, suscrito por el Estado y publicado en el Boletín Oficial del Estado, forma parte del ordenamiento jurídico interno. Destacamos, bueno, pues algunos artículos de la Carta Europea de Derecho de Autonomía, de la Carta Europea de Autonomía Local. Ojo con este epígrafe, porque yo este tema lo he tenido que cantar, ¿de acuerdo? El de la Carta Europea, la legislación sectorial y tal, y parece un tema corto, pero se puede hacer muy largo. Entonces, tened cuidado, porque yo lo he tenido que cantar y me he encontrado, como siempre, con que tratas de exponer con la mayor pulcritud posible la Carta Europea de la Autonomía Local, y después te encuentras que para el resto de los epígrafes vas muy justa. Entonces, yo os he puesto bastante articulado de la Carta Europea de la Autonomía Local. Bastante me refiero, pues no sé si 5 o 6 artículos. Mi consejo es que o bien expongáis solo 2 o 3 y el resto los mencionéis, o que vayáis controlando muy bien el tiempo, porque este primer epígrafe os puede fastidiar el tema. Yo luego me di cuenta de que había consumido casi la mitad del tema en el primer epígrafe y tuve que arreglarlo sobre la marcha. Bien, el artículo 2, este yo sí lo nombraría, de hecho lo hice y no lo retiraría. Es el fundamento constitucional y legal. Exige la Carta que la autonomía local tenga fundamento constitucional y o legal en el ordenamiento jurídico interno. En nuestro caso no hay problema, tenemos el artículo 137 y 140. El artículo 3 nos habla del concepto de autonomía local. Tenemos la noción, que la vemos aquí, bueno, pues derecho y capacidad efectiva. Es muy parecido a los términos en los que se expresa el derecho español, con lo cual podéis aprovechar para nombrar el artículo 3, mencionarlo, explicarlo someramente, y así ahorráis tiempo. De todas maneras, yo os lo expongo. Derecho y capacidad efectiva de las entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos en el marco de la ley. En este contenido está recogido, en los mencionados artículos ya antedichos, también en el 137, como personalidad jurídica para gestionar sus respectivos intereses. El Gobierno y la Administración. La Carta determina que el derecho de autonomía se materializa en asambleas o consejos, que son quienes ejercen el gobierno y administración del municipio. Y la Carta, esto es importante, exige que estos órganos sean elegidos por sufragio de primer grado. Sabéis que las diputaciones tienen un sistema de elección de sufragio de segundo grado, pero los municipios no. Está esto en el 140, no me extiendo más. De otro lado tenemos el artículo 4, que habla del alcance de la autonomía local. Las competencias básicas vendrán fijadas por la Constitución o la ley, eso es lo que dice la Carta, no siendo obstáculo para que puedan atribuirse a las entidades locales el ejercicio de otras competencias específicas. ¿Esto cómo se materializa en el derecho español? Pues a través de una ley. En la Constitución no se mencionan específicamente las competencias locales, pero sí a través de una ley, que es la Ley de Bases, fundamentalmente. En el artículo 7
sobre todo, y en el artículo 25, ya sabéis que se habla de la atribución de competencias a las entidades locales o a los municipios, mejor dicho, a través de ley siempre. Y después cabe desarrollo legislativo autonómico e incluso desarrollo reglamentario por parte de la entidad local. En el derecho interno, la ley de base, se distinguen las competencias o servicios esenciales del artículo 26, las competencias propias, las delegadas del 27, y luego ya sabéis que tenemos las del 7.4, que son las distintas de las propias o de delegación rogada. Dice el punto 4 de este artículo de la Carta que la encomienda de competencias, cuando se haga, se debe hacer plena y completa. Esto está determinado en la ley en la ley que procede a la asignación de la competencia. Cuando a un municipio se le atribuye una competencia, se hace por ley, y en esa ley se determina el alcance y la extensión de las competencias sobre la materia que se le ha atribuido. Entonces, en esto dice que, bueno, normalmente serán plenas y completas, pero pueden no serlo. De otro lado, dice que en ambos casos el ejercicio de las competencias es pleno. Ya digo que generalmente distinto es, por ejemplo, los servicios esenciales del 26, que vienen, la prestación del servicio venga determinada por el principio de eficacia, lo que podría dar lugar a gestión compartida, pero esto no tiene nada que ver con la atribución de competencias, sino con la gestión o el ejercicio de las competencias. El artículo 5 nos lleva a la protección de los límites territoriales. Esto está, ya lo sabéis, en el artículo 13 fundamentalmente de la Ley de Bases. También se tocaba algo en el ROFEL, creo recordar, pero no, eso sí que no lo puedo decir con seguridad, porque al ser legislación, perdón, el ROFEL es normativa supletoria, la verdad es que no lo toco por falta de tiempo. Está, en cualquier caso, en el artículo 13 de la Ley de Bases, y ya se sabe que, no obstante, cabe desarrollo autonómico de esta materia. Como las autonomías tienen potestad legislativa y potestad reglamentaria, lo pueden hacer mediante cualquiera de las dos figuras, bien mediante ley, bien mediante decreto. El artículo 6 nos habla de la adecuación de las estructuras y de los medios administrativos a los cometidos de la entidad local. Yo, en este caso, veo la relación directa con el artículo 4 de la Ley de Bases, que es la potestad de autoorganización que se materializa fundamentalmente, aunque no exclusivamente, en el ROM, un elemento muy importante. No me extendería más porque si no se os va el tiempo, aunque aquí os dejo para que comprendáis bien. Y el artículo 9, que habla de los recursos financieros. Ya sabéis, esto tiene su paralelo en el 142 de la Constitución, que habla de la suficiencia financiera. También tiene su paralelo después en la Ley de Haciendas Locales, en el artículo 2, cuáles son las fuentes de ingresos de las entidades locales, que incluye no solo fuentes o ingresos propios, sino ingresos procedentes del Estado o incluso de la comunidad autónoma en forma de subvenciones o de transferencias. Eso ya varía. Lo que sí se exige es que cualquier competencia que tenga atribuida una entidad local, en este caso un municipio, debe tener, vamos a ver si me sale la expresión, tiene que estar cubierta financieramente. No se le puede atribuir una competencia a una entidad local sin que tenga cobertura presupuestaria, salvo las del 26, que son servicios esenciales, que debe prestar toda entidad local, todo municipio, y que en caso de que los medios materiales o las transferencias por parte del Estado o por parte de la autonomía sean insuficientes, entrará la Diputación
a coadyuvar o ayudar a la gestión y a la prestación de estos servicios mínimos para que en ningún municipio falten estos servicios mínimos. Bien, y por último ya el artículo 11, protección legal de la autonomía local. Esto ya sabéis que está desarrollado en los artículos 68, concretamente en el 68 de la Ley de Bases, que habla de la obligación que tiene la propia entidad local de que una vez que se produce una injerencia por cualquier otra administración territorial, bien sea el Estado o la autonomía, en la esfera de autonomía local, tiene la obligación de acudir al contencioso administrativo. Y de hecho, si no lo hace el Pleno, puede instarlo los propios vecinos, pueden instarlo del Pleno, es decir, proponerlo al Pleno y desde ahí llevarlo al contencioso administrativo. Vamos a ver la posición y significación en el ordenamiento jurídico español. Como digo, la Carta Europea yo sigo considerándola como un tratado internacional. Nos dirigimos al artículo 93 de la Constitución y bueno, ya sabéis que los tratados internacionales en la Constitución hay algunos que exigen previa autorización del Congreso, otros que solo exigen que se informen, otros que, en fin, eso depende de qué, de si se cede, como dice aquí, a un organismo internacional aspectos o partes de la soberanía nacional. En función de la importancia del tratado internacional se requerirán mayores exigencias o menos. No me extiendo porque no hay tiempo. Su eficacia, ya lo dije, queda supeditada a la publicación en el BOE, y cuestión distinta, también lo he explicado, es las disposiciones comunitarias, que tienen diversos nombres, ya lo he comentado, el derecho, primero los tratados fundacionales y después el derecho secundario, que es el que desarrolla los tratados fundacionales. Pues ahí tenemos los reglamentos, que no necesitan transposición, las directivas, que generalmente necesitan transposición, y esto es un fenómeno distinto, porque una vez que ya se transpone, vemos ahí la ley de contratos, las directivas del año 14 se transponen al ordenamiento interno como una ley que forma parte del ordenamiento interno. Legislación básica del Estado y normativa autonómica en régimen local. Esto ya me lo habéis preguntado, ¿cómo se ordena jerárquicamente hablando? Bueno, cuando decíamos, es una cuestión que es fácil, lo que no sé si voy a poder explicarme bien. Bien, partimos del artículo 149.1.18 de la Constitución, que atribuye la competencia exclusiva sobre la regulación de las bases del régimen local al Estado. Pero luego entramos en el campo de la jurisprudencia del Constitucional. Sabéis que el Constitucional ha definido a España como el Estado de las autonomías, lo que conlleva que, pese a que una materia esté atribuida en exclusiva por la Constitución a una administración territorial, bien sea el Estado, bien sea la Constitución, no puede ninguna de estos dos, aunque tengan atribuida la competencia o la titularidad en exclusiva, agotar la esfera competencial. En este caso, el Estado es el titular exclusivo de la competencia en régimen local, pero no puede agotar la esfera competencial. De ahí que se diga que lo que hace es marcar mediante leyes básicas una especie de legislación suelo, y digo especie porque tampoco es un término muy adecuado, y después debe, no obstante, dejar campo suficiente para que las comunidades autónomas entren a desarrollar esa esfera competencial que no ha podido agotar, porque así lo dice el Tribunal Constitucional, el Estado. Y lo hace mediante su potestad legislativa o su potestad reglamentaria. Incluso la comunidad autónoma, como ya os he dicho antes, tampoco puede agotar la esfera competencial en las materias de régimen local y debe dejar un espacio competencial para que se desarrolle por el municipio, en virtud de su potestad reglamentaria. De lo contrario, si impide este desarrollo reglamentario por realizar
un desarrollo legal o reglamentario en la comunidad autónoma excesivo, estaríamos ante una injerencia por parte de la comunidad autónoma en la esfera de la autonomía local. Y esto se defendería, de acuerdo al artículo 68 de la Ley de Bases, que ya lo hemos dicho antes, ante la en principio ante el contencioso administrativo, pero ojo que también está el recurso en defensa de la autonomía local que se presenta ante el Constitucional. No directamente, porque primero hay que hacer unos requerimientos previos y tal, pero se puede presentar ante el Constitucional por injerencias o por infracción de la autonomía local. Pues esto es lo que vengo a expresar aquí. Dice, aparte de todo eso, claro, la legislación básica del Estado lo es además porque en consecuencia de la exigencia de coordinación, esto está en el 140 y algo de la Ley 4015, el Estado tiene una exigencia de coordinar la normativa, de por lo menos establecer una legislación básica para que a partir de ahí las comunidades autónomas desarrollen, pero siempre dentro de unos límites. ¿Con qué? Con el fin de que toda la normativa estatal sea coherente, aunque pueda ser diferente, pero sea coherente, y no se produzca una quiebra del principio de seguridad jurídica. Aquí se habla de la garantía del 139, aparte de la quiebra del principio de inseguridad jurídica, de la quiebra del principio de igualdad de todos los españoles, independientemente del territorio en el que vivan. Una vez fijada, ya digo, esta legislación suelo, por decirlo de alguna forma, pues las autonomías entran a desarrollar, gozan de potestad reglamentaria mediante ley. Y respecto al orden jerárquico, pues aquí lo tenéis esquematizado. Primero, la legislación básica del Estado sobre una materia, en este caso el régimen local. Pues tenemos la Ley de Bases fundamentalmente y la Ley de Haciendas Locales fundamentalmente. Hay más, pero bueno. Legislación autonómica, a continuación, legislación autonómica en desarrollo de esta materia. ¿Por qué? Porque estamos ya aquí hablando del principio de jerarquía normativa. Por eso tiene que ser primero legislación básica del Estado y después legislación autonómica. No me valen reglamentos. Primero está la legislación autonómica en desarrollo de esa materia. Después entra la legislación supletoria, con bien legislación propia o bien, digamos, los llamados, de alguna manera, yo no soy muy partidaria, pero bueno, para que se diferencien los fenómenos paralegislativos, los reales decretos ley o los reales decretos legislativos, lo que es la legislación delegada, los del artículo 80 y creo recordar que eran 83, que hablaba de la Constitución. Hablaba de la legislación, no de la legislación delegada, de la delegación del ejercicio de la potestad legislativa en el gobierno, bien mediante una ley de bases, que no es una ley básica, o bien mediante un real decreto legislativo. Bueno, pues esta es la legislación supletoria del Estado en esa materia, que incluye, ya os he dicho, los fenómenos paralegislativos, y después entran, por virtud del principio de jerarquía normativa, los reglamentos, los autonómicos y los locales. Y la pregunta es, ¿estos están al mismo nivel? Yo siempre he creído, y eso es lo que defiendo, que en este caso la jerarquía no es subjetiva, sino material. ¿Por qué? Porque yo no estimo que el sujeto autonómico del reglamento autonómico sea jerárquicamente superior al sujeto pleno, que es el pleno, al sujeto que emite un reglamento, que dicta un reglamento de carácter local. Yo no creo que haya una relación de jerarquía subjetiva, ¿de acuerdo?, en función del sujeto, sino una jerarquía en virtud del principio de especialidad. Yo me iría a la materia y al principio de especialidad, salvo invasión competencial por cualquiera de las partes. Así pues, yo he leído mucho sobre si el ROM estaría o podría tener un carácter jerárquico superior
a determinados reglamentos de carácter autonómico y cómo esto parecía algo incoherente o excesivo, dado que el RON es un reglamento, pero tiene una importancia dentro de la entidad local de primer orden. Yo no voy a entrar en discusiones ni en cuestiones jurisprudenciales. Para mí, la relación entre los reglamentos autonómicos y locales es una relación de jerarquía material, concretamente en virtud del principio de especialidad, y no tienen una relación jerárquica subjetiva. Y finalmente vemos el apartado 4, la incidencia de la legislación sectorial sobre el régimen local. Este apartado reconozco que también es difícil de explicar porque no sabes exactamente cómo vas a acertar respecto al tribunal. Bueno, debes ponerse en el marco de la incidencia de la competencia de la normativa sectorial. Exponemos de nuevo la jurisprudencia constitucional de la que ya os he hablado, que eso es fundamental, como aunque una administración territorial, póngase el Estado, tenga competencia exclusiva sobre una materia, no puede agotar el campo competencial de la materia, sino que da lugar a un desarrollo autonómico e incluso municipal, con lo que esto, extrapolado a cualquier materia sectorial, pues digamos que funciona del mismo modo. Esto es lo que os vengo a explicar en el epígrafe, incluso con el artículo 4, que ya viene repetido en las líneas anteriores sobre la potestad reglamentaria de las entidades locales. Y como creemos que ya no es necesario redundar en esta idea principal, ni hay tiempo, porque ya os digo que solo con explicar el tema de la Carta Europea, explicarlo bien, después la posición en el ordenamiento jurídico español de la Carta Europea y explicarla bien, diferenciando que se trata de un tratado internacional y no de derecho europeo que ha entrado a formar parte del ordenamiento jurídico por transposición, por ejemplo, pues también eso lleva su tiempo. Entonces, y respecto de la legislación básica y autonómica, explicar el sistema de jerarquía de competencias también lleva su tiempo, y yo en este último epígrafe dejaría 2-3 minutos, lo máximo, porque luego puede venir el tribunal recortándote minutos. Y contaría pues algo parecido a lo que he explicado en el epígrafe 3. Y con esto pues termina os voy a enseñar el esquema. Ese era el tema. Aquí tenéis el esquema para que lo podáis copiar. Ya digo que en cuanto tenga el archivo completo lo depositaré en algún sitio donde se pueda descargar, porque en YouTube no puedo. Y aquí lo tenéis. Veis los artículos de la Carta Local, de la Carta de la Autonomía Local, quiero decir, la posición en el ordenamiento jurídico interno, la regulación básica del Estado y la normativa autonómica en régimen local, y la incidencia de la legislación sectorial sobre el régimen local. Y aquí finaliza, es un esquema bastante corto para otros. Bien, pues con esto concluimos el tema 2 de la parte especial.